Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Harbin. Y en esta ocasión quiero compartir contigo un pequeño resumen del mensaje brindado el domingo 9 de febrero del presente año. Estamos compartiendo los valores de nuestra iglesia. Y para esta fecha estamos hablando de la obediencia e integridad, que es precisamente lo que nos hace hijos de Dios. El Señor nos dice en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. El hilo que atraviesa todo este proceso que Dios está haciendo con nuestra iglesia, de principio a fin va a ser y será la obediencia. Hace unos meses estuve compartiendo sobre este tema desde otro enfoque y mencionaba el caso del apóstol Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia y por su encuentro personal con Jesucristo pasó de ser perseguidor a ser perseguido y se encontraba en un juicio dentro del Imperio Romano y estaba frente al rey Agripa, y después de contarle toda su experiencia para poder explicar al rey por qué él era fiel a la obediencia, le dice: por esto, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y aquí tenemos algo muy importante. No existen medias tintas. O somos rebeldes o somos obedientes. No podemos ser medios rebeldes o medios obedientes. Y Pablo dice: no fui rebelde. En otras palabras, fui obediente. No siempre lo que Dios nos manda a hacer nos tiene que gustar. Dios no está para agradar nuestra vida. Dios no está para hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos para agradar a Dios. Así que Dios normalmente prueba nuestra obediencia a través de puntos de integridad, o sea, son puntos de quiebra en nosotros, con el fin de que podamos demostrar no solo nuestro amor, sino el nivel de compromiso que tenemos hacia Él. Entonces aquí se juntan dos valores: el valor de la obediencia y, por consecuencia, el valor de la integridad. La integridad es el valor que te permite hacer lo correcto, aun cuando eso te causa problemas e inconveniencias. Vamos entonces a ir viendo punto por punto de integridad, donde Dios muchas veces nos prueba. El primero que quiero hablar es el uso de las posesiones, las finanzas y otros recursos. Una cosa es lo que las personas dan a Dios y otra la forma en que lo dan. Una persona podría tomar la decisión de tener autoridad sobre lo que ha determinado que es para Dios, como lo hicieron Ananías y Zafira. Y ya conocemos muchos cristianos la historia, la puede buscar en el libro de los Hechos. Estos señores vendieron una propiedad, sacaron el diezmo, pero decidieron administrarlo ellos. No quisieron entregarlo. Y cuando enfrentan al apóstol Pedro, él les dijo: pero ¿qué les pasa? Esa propiedad era de ustedes. El dinero era de ustedes. Ustedes pudieron haber tomado la decisión de no entregar nada. Estamos en la gracia, no es obligatorio. Pero una vez que decides que algo que tienes ya no es tuyo y es de Dios, no tienes derecho a administrarlo, porque ya no es tuyo, es de Dios. Entonces tienes que tomar esa decisión entre lo que hizo Ananías y Zafira, que perdieron la vida por una decisión, o
tomas la decisión de obedecer lo que dice la Biblia con respecto a lo que estás dando. Cuando Dios nos prueba con las finanzas, con las posesiones, con nuestra integridad en cuanto a lo que recibimos, entonces ahí es donde nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos. Porque no solo sucede con aspectos, por ejemplo, cuando estamos dando, sino en nuestra vida cotidiana. ¿Hasta qué punto somos sobornables o no somos sobornables? ¿Estamos dispuestos a vendernos o no estamos dispuestos a vendernos? Yo me acuerdo que en 1995, estando yo en Costa Rica, tomé un puesto en una gerencia de una empresa y pues nos empezó a ir muy bien en el proceso. Tenía aproximadamente unos 70 vendedores, tenía un grupo de supervisores y pues estaba entrando mucho dinero. Entonces la junta directiva de aquella organización me propuso algunas cosas que no eran legales. Me ofrecieron carro, me ofrecieron casa, me ofrecieron muchas cosas. Yo dije que no. Entonces me empezaron a perseguir. Me mandaban auditorías, hicieron todo lo posible por sacarme y al final no pudieron, y lo que recibí al final fue una carta de despido, por razones varias. Para mí fue difícil porque no siempre hacer la voluntad de Dios y tener integridad significa que te va a ir bien. José, por ejemplo, se mantuvo íntegro hasta el final y por ser íntegro fue a dar a la cárcel. Pero hizo la voluntad de Dios, obedeció a Dios. Al cabo del tiempo, Dios lo bendijo. Dios lo sacó de la cárcel y le dio un lugar, porque fue probado por fuego. Al fin y al cabo, esa empresa contrató a otra persona que sí estuvo dispuesta a hacer aquello, y no solo hicieron eso, sino que la empresa quebró, cerró. ¿Verdad? Porque nada que está ilegal va a funcionar. Entonces Dios nos prueba en el uso de las posesiones, las finanzas y otros recursos. Por ejemplo, no puedes usar tus ofrendas o tus diezmos para comprar a tu pastor. No, eso es algo que estás dando a Dios. No es para llegar y decir en tu iglesia, yo estoy dando los diezmos, entonces tienes que hacer o darme prioridad. No, no es así. Simplemente estás invirtiendo en la obra de Dios. Estás dándole a Dios lo que a Él le pertenece, lo que dice la Biblia que a Él le pertenece. Entonces Dios prueba esas áreas. Y muchas veces los cristianos se quiebran porque esa área es débil en su vida. Segundo punto, los valores. Todos tenemos valores. Aquí en esta diapositiva puedes ver 4 valores: el amor, la verdad, la fidelidad y el compromiso. Posiblemente, si eres un buen cristiano, tienes esos 4 valores en tu vida. Pero el que lo tengas no significa que va a ser igual a otro hermano o hermana de tu iglesia que tiene los mismos 4 valores. Porque depende de cómo están ubicados en tu tabla de valores. ¿Qué está primero en tu vida? ¿El amor o la verdad? ¿La verdad o la fidelidad? ¿La fidelidad o el compromiso? Cada quien tiene los valores en diferentes lugares y hay momentos de la vida en que tenemos un conflicto de valores, en el que tenemos un dilema moral porque no sabemos cuál valor poner primero. Imagínate que tienes una pareja de esposos que son tus amigos, los dos son tus amigos, los quieres, los amas, tal vez son tus hermanos. Y de casualidad lo viste a él o la viste a ella con otra persona, donde se nota que esa persona está siendo infiel. Y entonces te preguntas, ¿qué está primero?
¿La verdad o la fidelidad? Si le digo la verdad a ella o a él, voy a ser infiel al otro. Se pueden separar. Entonces entra el amor. Y entonces, de pronto, empiezas a tener un conflicto de qué está primero en tu vida. Y tienes que analizar claramente cuál es el valor que está primero en tu vida. Hay personas que prefieren decir la verdad y perder la amistad. Y hay personas que prefieren la amistad y el amor a decir la verdad. O hay personas que mantienen un compromiso, inclusive con un líder, a costa de no decir la verdad. O compromiso con los compinches de su trabajo, los compinches de su iglesia, con tal de no decir la verdad. Entonces es donde tenemos que ver cómo funcionamos internamente. Me acuerdo de una vez que estaba dando una conferencia para una empresa, habían poco más de 100 personas, y se dio una situación chistosa en este momento, pero muy difícil cuando lo estaba sucediendo, porque la secretaria del gerente sacó a luz, porque estábamos hablando de valores, sacó a luz su valor de compromiso y fidelidad con su jefe. Y dijo: yo soy la secretaria, soy la que escribe, escucha y calla, como dice la canción, ¿no? Entonces el auditor se levantó y le gritó y le dice: eso es algo totalmente ilegal, es vergonzoso, no es ético. Usted tiene que decir la verdad. La verdad está por encima de su fidelidad. ¿Me doy a entender? Cada uno de ellos tenía una visión diferente de lo que son los valores. Cuando estamos trabajando valores en la iglesia, tenemos que darnos cuenta cuál es el valor principal. Sabemos que el amor cubre multitud de pecados, que la fe obra por el amor, que Dios es amor, pero estoy dispuesto a dejar de decir la verdad porque tengo amor. ¿O puedo decir la verdad con amor? ¿Puedo decir la verdad porque soy fiel a mi hermano y le voy a decir la verdad de la palabra? ¿O voy a adquirir un compromiso con Dios más allá de cualquier otra cosa? Entonces, te invito a que te analices en tus valores, porque ese es otro punto de quiebra en el cual Dios siempre te va a probar. Tercer aspecto, tercer punto de quiebra, la confianza, que viene a ser la dependencia más profunda en Dios. Una persona no debería tomar acciones por su propia cuenta sin confiar en Dios. Sin embargo, muchos cristianos, cuando ven que Dios no responde, cuando ven que las cosas vienen, se van a ahogar, están sufriendo, y entonces se olvidan de confiar en Dios y confían en sus propias fuerzas y ofenden a Dios y se quiebran, porque Dios los está probando a ver hasta dónde llega la confianza. A veces Dios permite que estés al borde del precipicio y dices: Dios no me va a dejar caer, pero lo deja caer. El asunto es que aunque pegues contra el piso, no te vas a destruir, porque Él siempre te va a cuidar. Pero Él necesita probarte para que te veas a ti mismo, a ti misma, porque confiar en Dios no es una canción, confiar en Dios no es hablar, confiar en Dios son hechos diarios, y eso es fundamental en un creyente. Por eso estamos hablando de la verdad y la integridad, y la integridad nos lleva a la obediencia, y estamos creyendo que hay puntos en los cuales podemos estar débiles y necesitamos conocernos a nosotros mismos para fortalecer esos puntos débiles de tal forma que no nos quebremos cuando venga la prueba. El siguiente punto de quiebra es el perdón y la confesión. Poder abrirse, declarar públicamente, o cuando se está actuando mal contra una o varias personas o contra la iglesia. En Cristo este asunto del perdón es difícil, porque lo normal es que si alguien te hace daño, esa persona tiene que venir a pedirte perdón. Pero en este sentido dice la Escritura: si tu hermano tiene algo contra ti, si tu hermano está enojado, ve y pídele perdón.
Y eso es difícil porque este punto de quiebra en tu integridad tiene que ver con el orgullo, con la egolatría, con el egoísmo. Y puedes decir, no, yo no soy orgulloso, yo no soy egoísta, yo no soy ególatra, pero si no estás dispuesto a pedir perdón y confesar, eres un orgulloso, eres un egoísta, eres un ególatra y podría llegar a ser un verdadero narcisista manipulador y no te has dado cuenta. Entonces, en ese sentido, tienes que abrirte, porque ese es un punto de quiebra, de integridad que te hace desobedecer. Hablamos de la obediencia y la obediencia se mantiene a través de la integridad. Si se quiebra la integridad, te conviertes en un rebelde. Siguiente punto, la corrección de parte de Dios. Escuchar la exhortación que viene de la autoridad de Dios, especialmente cuando esta es hecha con amor y disciplina, a veces hace que nosotros nos resistamos, que una persona se resista. No podemos resistirnos. ¿Por qué? Porque es la corrección que viene de parte de Dios. Dios me está hablando, Dios te está hablando a través del pastor, a través de algún hermano, a través de la escritura, a través de una persona que no conoces. Y muchas veces inclusive hasta usa una persona que ni va a la iglesia para exhortarte y te pones rebelde. Ahí está tu punto de quiebra. No aceptas corrección de parte de Dios. A veces hay creyentes que quieren corregir a Dios, como Pedro, cuando Dios le pone a él un manto grande con animales de diferentes tipos en una visión y le dice mata y come. Y él se pone a discutir con Dios, como si él fuera el jefe de Dios. Él estaba encerrado en una mentalidad religiosa y le dijo, no, ninguna cosa inmunda voy a comer. Mi religión, la que me han enseñado, la religión que tú fundaste dice que yo no puedo comer eso, por lo tanto no te voy a obedecer, no puedo obedecerte. ¿Estamos entendiendo? Discutimos con Dios, discutimos contra la autoridad de Dios y muchas veces nos quebramos. En este otro punto, disposición para ser usados por Dios. Los cristianos entonces no deberían ponerle a Dios condiciones, sino aceptar lo que Él les está mostrando. Y esto se da muchas veces mediante una autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Había un joven que quería ser misionero transcultural, ir al África y toda la pasión y la poesía de ser misionero. Pues lo mandamos a capacitarse. Él pensó que iba a ir a una sala de estudio con pupitres, una pizarra, para capacitarse. Pero no. Cuando llegó, lo raparon, le quitaron el reloj, le quitaron todo. No podía tener papel higiénico, no sabía qué día era, qué hora era. Todo el día estaba haciendo trabajos duros, inclusive con excremento de animales. Ese joven lloraba en su entrenamiento, porque creía que ser misionero en un lugar difícil era algo poético, pero esa era la realidad. Se estaba preparando para ser usado por Dios. Entonces, esa disposición para ser usado por Dios a veces es un engaño y se convierte en un punto de quiebra para nosotros, porque realmente no es disposición para ser usados por Dios, sino que nosotros queremos decirle a Dios en qué queremos que nos use. Y entonces también le empezamos a imponer al pastor en qué quiero que me use y no cómo quiere Dios usarme. Esa es un punto de quiebra bastante fuerte. Otro punto de quiebra es el rendir tus planes a la voluntad de Dios. No lo que las personas quieren, es lo que Dios ha determinado. No puede una persona estar por encima de la voluntad y la palabra de Dios. Todos mis planes son puestos delante de Dios. Tus planes son puestos delante de Dios. Y dice que Dios tomará tus planes y enderezará tus caminos y te dará los tiempos adecuados para cumplir tus planes. No es como tú quieres, sino como Él quiere.
Y a veces no somos capaces de rendir nuestros planes y queremos caminar de acuerdo a lo que nosotros queremos y nos quebramos. Por último, está esa parte del desafío a las tradiciones de la iglesia y los paradigmas religiosos. Jesús tuvo que enfrentar todos los puntos de quiebra que estoy hablando. Y Él venció, siempre venció. Pero este fue uno de los más duros. Jesús tuvo que enfrentar posiciones religiosas y tradiciones de cientos de años de su propia religión. Tuvo que refutar y hasta hacerse de enemigos para poner la voluntad de Dios sobre las tradiciones de una religión que ya había perdido el rumbo desde hacía muchos años. Y muchas veces nos vemos enfrentados como aquellos profetas. Estamos hablando de profetas, inclusive del Antiguo Testamento, que fueron encarcelados, degollados, fueron muertos a espada, empalados, fueron aserrados vivos en su época, solamente por obedecer al Señor. Entonces, de pronto entendemos que Dios nos prueba en nuestra integridad para ver si somos realmente obedientes. La obediencia y la integridad van de la mano. Implica entonces hablar con sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? Quiero contarte una historia. Hace muchos años, unos mercaderes, había muchos mercaderes, pero había un grupo de mercaderes de cerámica fina. Pero como el transporte en aquella época era difícil, muchas veces en el camino alguna cerámica se rajaba. Entonces estos astutos mercaderes tomaban cera muy fina y la aplicaban con mucho cuidado hasta desaparecer la rajadura, y así la vendían. Luego la gente, cuando la cera se derretía o se caía, se sentía defraudada, había sido engañada. Entonces alguien por ahí, creo que fue el que inventó la primera marca, me imagino, porque empezó a ponerle a las vasijas o a los artefactos de cerámica un seguro, una marca que decía sin cera, es auténtica, puede comprarla con seguridad. Si no es así, le devuelvo el dinero. Y de ahí nace la sinceridad. Una persona que es obediente y tiene integridad es sincera, es auténtica, no tiene una doble conversación. Siempre tiene la misma conversación, es transparente, no tiene miedo. Y esto no siempre es fácil, pero es nuestra obligación si es que queremos ser llamados hijos del Altísimo. Quiero terminar este resumen con estas dos historias de la misma persona. Saúl, el rey Saúl, un hombre grandioso, la forma en que Dios lo eligió, cómo empezó a gobernar, increíble, pero perdió su ministerio, el lugar que tenía en el pueblo de Dios. Y aquí estas dos historias, que no voy a leer los pasajes, pero usted lo puede leer ahora o en su casa, o cuando usted guste, nos enseña la importancia de la obediencia y la integridad, que es uno de los valores más importantes que queremos tener en nuestra iglesia. Primera de Samuel 13:5 al 14 dice que al ver que la respuesta de Dios no llegaba, que el siervo de Dios que tenía que hacer el sacrificio no llegaba, se desesperó y tomó decisiones por su propia cuenta, desobedeciendo a Dios, y ofreció el holocausto sin estar autorizado. Cuando Samuel llega y ve lo que hizo, le dice: ¿sabes qué? Ya Dios está buscando otro que tome tu lugar porque fallaste. Posteriormente, en el capítulo 15 del mismo libro de Primera de Samuel, versos 22 y 23, Dios le da una orden de destruir toda una área. No tenía que dejar nada, pero él destruyó lo que no tenía valor y rescató todo lo que tenía valor entre personas y dinero.
desobedeció la orden de Dios, queriendo congraciarse con las personas. Y en el verso 22 al 23, Samuel le responde a Saúl: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Sabes una cosa? El obedecer, le dice, vale más que el sacrificio, y el prestar atención a Dios más que grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la brujería, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Espero que te haya gustado este tema, un poco fuerte, pero es lo que queremos en nuestra iglesia: valores. Así que el próximo domingo 16 a las 10:30, quisiera invitarte. Vamos a tener una fiesta ágape en el mes del amor. No vamos a celebrar San Valentín. En la Biblia nos habla de 3 tipos de amor: el amor eros, el amor filial y el amor ágape. El eros es el amor de la carne. El filial es el amor que puedes tener por un hijo, por un amigo, por un hermano, por un papá. Pero el amor ágape es el amor de Dios. Así que vamos a celebrar el amor de Dios. Pero si estás en pareja, puedes venir. Vamos a estar orando y ungiendo a las parejas, ya sean de nuestra iglesia o que vengan de visita. Vamos a orar para que Dios bendiga y llene de amor tu relación. Pero vamos a tener una fiesta ágape, vamos a tener también un tiempo para comer y vamos a tener la visita de la pastora Ileana Flores, que va a estar compartiendo la palabra acerca del amor. Otro gran valor de nuestra iglesia. Así que estás invitado, estás invitada. Al final puedes ver nuestra dirección, nuestro teléfono, y puedes contactarnos para ayudarte a llegar. Vamos a tener un tiempo muy agradable, con alabanza, con muchas cosas. Que Dios te bendiga.